Buenas noches, colega. ¿Se escucha? Buenas noches, Lice. ¿Se escucha? Ya, ya. Gracias, colega. Entonces vamos a dar inicio. Ya yo siguen uniéndose para que no nos retrasemos porque tenemos 7 normas para esta noche. ¿Ya? ¿Puede arrancar, colega, con la NIC 8? Perfecto, Lice. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar con el número 8. Ahora sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la línea número 8, que refiere a las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores que se dan en la elaboración de los estados financieros. El contenido de la NIC número 8 comprende objetivos, el alcance de la misma norma, el cambio en las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y el tratamiento en la corrección de errores, ¿no? Errores que pueden darse en gestiones anteriores o precisamente en gestión presente. El objetivo de la norma tiene como principal objetivo establecer los criterios para poder seleccionar y modificar las políticas contables, como también las estimaciones contables y de la corrección de errores, siempre buscando mejorar la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros que presentan las empresas a nivel internacional, ¿no? Asimismo, permitir la comparabilidad de la información financiera con el principal objetivo de poder establecer los rendimientos que van mostrando de acuerdo a gestión durante la presentación de los estados financieros. El alcance de esta norma, bueno, se aplicará precisamente en la selección y aplicación de los registros, en la selección y aplicación de las políticas contables en primera instancia, así como también de los registros contables y de los cambios en las políticas, ¿no? También en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos anteriores. En lo que refiere a los efectos fiscales de los cambios en la política contable y la corrección de errores que se encuentran precisamente en la NIC 12, precisamente en esta norma se establece el reconocimiento de algunos pasivos y activos que pueden darse por impuestos corrientes o también el reconocimiento de pasivos y activos que se dan por impuestos diferidos, ¿no? En el caso de nosotros, también existe un tratamiento contable del impuesto a las ganancias. En el caso de nosotros, tendría mucho que ver con la norma del impuesto a las utilidades de las empresas a través del 24050. ¿Qué es una política contable? Bueno, las políticas contables son principios, bases, acuerdos y reglas, procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y la presentación de sus estados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las políticas contables son precisamente las decisiones gerenciales que se toman como empresa o como entidad para poder medir, en este caso como un ejemplo, dentro de la propiedad de planta y equipo, por ejemplo, los activos fijos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que decidimos medir a través de una metodología, ya sea basadas en el costo o bajo el método de revalúo, ¿no? Entonces, esa decisión política contable que tomamos como entidad que es distinta a la estimación que realizamos cuando aplicamos ya la política. Y para eso vamos mostrando, por ejemplo, en la decisión del método de costo de inventario, ¿no? Asimismo, pasa algo parecido con los arrendamientos, toda vez de que la política es precisamente el tratamiento contable que se va a dar para toda la información relativa a los arrendamientos, ¿no? En cuanto a su contabilización y en cuanto a la revelación de algunos hechos que se van dando durante el deterioro, que precisamente como política también la entidad puede tomar eh, el deterioro de valor a través de las operaciones que se dan en discontinuación, ¿no? Que es precisamente de lo que trata esta NIC 35, que la entidad como política puede tomar la decisión de hacerlo individualmente o en forma global para el conjunto de la unidad generadora de efectivo
empresa. Comprende que cuando una NIF aplique a una transacción, la política contable seleccionada se determinará aplicando la NIF concreta. En este caso, como ejemplo, vamos a indicar a la NIC 17, por ejemplo, en el tratamiento de arrendamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la NIC ya, al seleccionar la política, ya establece o prescribe precisamente todos los elementos que se deben de considerar para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Lo mismo pasa con la NIC 18 en el caso de los ingresos ordinarios. Ya la NIC establece que se debe de trabajar, considerar los incrementos o beneficios económicos producidos en un periodo que no están relacionados a los aportes de los propietarios, ¿no? Por eso es que tiene el nombre de ingresos ordinarios. Asimismo, otra política ya establecida en una de las NIF está la NIC 38 referido a los activos intangibles, ¿no? Que también esta NIC establece el tratamiento contable de estos activos que, por supuesto, no deben de estar ya regidos en otra norma. Y asimismo, como parte de las políticas, está la NIC 40, ¿no? Propiedad de inversión, que también se aplica en el reconocimiento y medición y revelación de la información de las propiedades que tengamos. La selección de políticas también se ve afectada cuando no existe una NIF que trate del tema específico a una transacción o hecho económico, ¿no? En este caso, la gerencia debe usar su juicio en la aplicación de la política contable, usando los requerimientos de otras NIFs que traten de temas similares relacionados, ¿no? Las definiciones contenidas en el marco conceptual y también poder considerar pronunciamientos recientes de otras instituciones emisoras de normas contables, ¿no? Lo que se busca es precisamente garantizar que estas políticas permitan que no se manipulen a los estados financieros. Por eso es de que si es que no existe una política definida en alguna NIF específica para el tratamiento contable de una transacción o operación, es que nos da la posibilidad de considerar pronunciamientos de otras instituciones emisoras de normas, ¿no? O a su vez considerar una literatura contable y prácticas adoptadas por otros sectores similares, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la selección de la política siempre va a tener un criterio técnico a la hora de considerarlo para poder aplicar dentro de nuestra empresa. Lo mismo pasa o algo similar pasa con la uniformidad, ¿no? Así como en la selección debemos de garantizar el criterio técnico a la hora de poder elegir la política que mejor va a aplicar o la política que está normada de alguna manera por las NIC, en la uniformidad también consiste en seleccionar y aplicar políticas contables uniformes para transacciones similares u otros acontecimientos y condiciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo característico que siempre damos sobre la depreciación, como se utilizan métodos, por ejemplo, que año a año tienen una forma de llegar a calcular la base. Ese año debe ser uniforme precisamente para evitar distorsiones, ¿cierto? Asimismo, lo que se busca con la uniformidad también es que una norma permita aplicar políticas diferentes para categorías diferentes, siempre en buscando la mejora de la información, ¿no? Si es que hacemos una comparación entre la uniformidad y la mejora, es decir, que lo que la norma trata siempre será de realzar la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros, ¿no? Esto quiere decir que si una empresa una vez decide aplicar un criterio contable, ha de seguir el mismo mientras no cambien las condiciones que lo llevaron a adoptar. Quiere decir eso que también debe haber un criterio técnico que evalúe precisamente las condiciones que llegaron a aplicar eh, al momento de haber seleccionado una política y haber decidido el tratamiento para poder cambiarla, ¿no? Entonces es importante que consideremos las condiciones que nos llevan a aplicar las políticas dentro de la. Cambios en las políticas. Una entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por otra NIF o la nueva política lleva a los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, ¿no? Por ejemplo,
el método del costo o método del valor razonable que calificar nuestros inventarios. Aquí es bien importante poder determinar, seguramente más adelante ya vamos a ver los ejercicios prácticos, los efectos de los cambios en las políticas contables referidas a la presentación y elaboración de los estados financieros, ¿no? Por eso es de que más adelante vamos a mirar un poquito cómo los cambios de las políticas se hacen análisis retroactivos a partir del momento en el que se aplicó la anterior política, puede ser el caso de las elecciones, el cambio de la estimación de la depreciación, por ejemplo. En un rato seguramente se define una política determinada, pero que puede ser que por alguna razón han cambiado algunas condiciones, tal vez en la productividad de la empresa, que nos han llevado a cambiar precisamente esa estimación, ¿no? Y ese cambio de política es precisamente el que va a, de alguna manera, afectar la presentación de los estados financieros. Existe también dentro de la NIC número 8 una excepción, que son la 16 y la 38, en relación a que la aplicación de una política que consiste en la revaluación de activos se considerará un cambio en una política contable que ha de ser tratado como una revaluación, ¿no? Un cambio prospectivo en lugar de aplicar las disposiciones contenidas en la NIC 8. Esta es precisamente una excepción que ya está estipulada en la norma, en la NIC 8, perdón, para el tratamiento o la revaluación de este tipo de política. Cambios en políticas, ¿no? Si una entidad realiza un cambio en una política contable, aplicará lo siguiente. Si es derivado de la aplicación inicial de una NIF, usará las disposiciones transitorias de dicha NIF si las hubiera, ¿no? Eso es lo que hace un momento hablábamos, de que la aplicación inicial de la NIF tiene que ver precisamente con la decisión de la empresa de acuerdo a las condiciones que llevaron a la aplicación de esa NIF en la transacción específica que se regula de acuerdo a la norma internacional, ¿no? Si la nueva NIF no trae disposición transitoria o si el cambio de la política contable es voluntario, entonces se aplicará el dicho cambio de forma retroactiva. Bueno, aquí, como les decía, es importante que la decisión de cómo medir, por ejemplo, los activos fijos se ha basado en el costo bajo el método de revalúo, por ejemplo, ¿no? Ese cambio en la política va a tener seguramente un efecto económico en los estados financieros que debe de ser analizado, ¿no? Para poder precisamente reflejar la real situación financiera de la empresa o de la entidad. La aplicación retroactiva en cuanto a las políticas contables consiste precisamente en aplicar una nueva política contable a las transacciones y otros sucesos como si ésta se hubiera aplicado siempre, ¿no? Los cambios afectan a las ganancias de ejercicios anteriores y la presentación de la información financiera. Bueno, en este caso, la aplicación retroactiva, como bien lo indicaba la lámina, lo que trata de mostrar en realidad es precisamente el efecto que tiene la aplicación de la nueva política contable, precisamente, y esa es la razón principal de el tener que retroceder hasta el inicio de la aplicación, en algunos casos, de la antigua política contable, con el fin de poder establecer de manera clara y cuantitativa la distorsión que da precisamente en la presentación de los estados financieros, ¿no? Muchas veces se retrocede hasta el registro inicial y el uso de las partidas que en su momento hayan sido utilizadas, ¿no? Y el cambio se lo realiza al periodo más antiguo que se presente, ¿no? Como les decía. Aquí siempre es bueno también considerar que la aplicación retroactiva se da en condiciones normales, ¿no? Es decir, eso cuando se cuenta con toda la información para poder hacer el análisis retroactivo y poder justamente las diferencias que existían entre la aplicación de estos dos métodos, ¿no? Para eso debe ser precisamente completamente practicable, ¿no? Cuando ya es impracticable, seguramente el no tener la información correspondiente para hacer un análisis retroactivo, seguramente tendremos que recurrir a la NIC 8 para poder establecer que efectivamente no se pudo determinar esto y hacerlo hacia adelante y ya no hacia atrás.
En el caso de esta aplicación retroactiva, la entidad, como les decía, va a ajustar esos saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio, ¿no? Revelando la información comparativa para cada periodo, ¿no? En cuanto a diferenciación de la aplicación de una de la política contable versus la nueva política contable. En cuanto a la aplicación anticipada de una NIF, bueno, la aplicación anticipada de la NIF no se considerará un cambio voluntario de la, ¿no? Esto es precisamente en ausencia de una NIF que es específicamente aplicable a la transacción o operación de la que trabajan, ¿no? Entonces, nuevamente, es importante aplicar, en este caso, la política, considerando pronunciamientos más recientes de instituciones emisoras, para que pueda ser reconocido como un cambio voluntario y de esa forma aplicar los criterios establecidos en dicha normativa complementaria o adicional. La aplicación retroactiva se ajustarán los saldos iniciales para cada componente afectado al patrimonio para el periodo anterior más antiguo que presente las revelaciones, ¿no? Incluyen también la información ajustada. En este caso, como ya les decía hace un momento, también se debe revelar la información acerca de los importes comparativos para cada periodo anterior con el fin de poder mostrar los efectos de la aplicación de la nueva política contable versus la política anterior, ¿no? Asimismo, la aplicación retroactiva también cuenta con una limitación, ¿no? En este caso, cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva y fuera impracticable determinar los efectos en cambio de cada periodo específico o efecto acumulado, se hará lo siguiente, ¿no? Se aplicará la política de los saldos de activos y pasivos al principio del periodo más antiguo, ¿no? Puede ser el periodo actual, y el ajuste se hará contra la cuenta del patrimonio correspondiente. Esto lo vamos a mirar un poquito ya más concretamente, la aplicación retroactiva en cuanto a los asientos de ajuste, en el ejemplo práctico que ya les voy a ir mostrando al finalizar la parte teórica. Sin embargo, es importante recordar que la aplicación retroactiva precisamente va a ir contra resultados acumulados, ¿no? Hacia atrás. Y como ustedes ya lo leían en las anteriores láminas, se tiene que considerar desde el periodo más antiguo para poder establecer precisamente esa distorsión y determinar el importe específico diferente entre la política antigua y la nueva política que se va a considerar a partir de la fecha en la que la empresa determine aplicar. De todas maneras, si no es posible de hacerlo se hará en forma prospectiva desde que se pueda realizar, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, por ejemplo, citar como un ejemplo, ¿no? Que los ingresos, por ejemplo, habla de que para que sean reconocidos, primero se deben cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la venta y que se haya transferido la propiedad del comprador, se haya perfeccionado, ¿sí? Y también en cuanto a la medición de inventarios, el costo de producción se ajustará por el valor neto realizable en caso de, creo que son ejemplos que hacen que se entienda un poco mejor la aplicación retroactiva y las limitaciones que pueden llegar a tener dentro de establecer precisamente los importes a ser considerados para la reexpresión de los estados financieros. La impracticabilidad tiene que ver con la aplicación de un requisito que es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo después de haber realizado cualquier esfuerzo razonable para hacerlo, ¿no? Es impracticable aplicar un cambio en una política contable de forma retroactiva si no llegamos a establecer el efecto acumulado del cambio o no es determinable el importe para poder ejecutar los ajustes correspondientes. Y la aplicación retroactiva requiere también de una hipótesis sobre intenciones que la gerencia hubiera tenido en dicho periodo, ¿no? Tiene mucho que ver con la decisión de medir, por ejemplo, los activos fijos basados en algún método y no poder establecer los efectos en los estados financieros por falta de información
u otra situación que nos impida llegar a establecer eso. Asimismo, la impracticabilidad requiere de estimaciones significativas de importes y es imposible distinguir objetivamente la información sobre dichas estimaciones, que faciliten la evidencia sobre circunstancias existentes a dicha fecha en las que tales importes fueron registrados, valorados o revelados, ¿no? Hubieran estado disponibles en la fecha de emisión de los estados, ¿no? Es la imposibilidad precisamente, como ya les comentaba, de poder aplicar retrospectivamente los efectos del cambio contable para poder llegar a medir la distorsión o el efecto del cambio de la política contable en los estados. Dentro de lo que significan las políticas contables, precisamente deben de acompañar a la presentación de los estados las revelaciones que correspondan de acuerdo a esta norma. Y para eso, en la aplicación inicial de la NIF, debe de tener el nombre o título de la NIF, se deberá de revelar, ¿no? Cambio que se conforme a la disposición transitoria de la NIF, la naturaleza del cambio en la política, cuando sea aplicable la disposición transitoria que está establecida en la NIF, y el efecto sobre los ejercicios futuros de esta disposición. Asimismo, también debemos revelar que cuando la aplicación inicial de una NIF tiene efectos en la información financiera, se debe de establecer para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado el importe de ajuste que afecta a cada partida de los estados, ¿no? Sobre las ganancias por acción básica y diluida se aplica la NIC 33, ¿no? Bueno, la NIC 33 precisamente tiene que ver como punto central el establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por acción, ¿no? Esto precisamente se aplica en realidad para las empresas que tienen cotizaciones públicas en el mercado de valores. Eso es importante considerar. Asimismo, dentro de las revelaciones se encuentra la aplicación inicial de la NIF que tiene efectos en la información financiera. Por ejemplo, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados. La aplicación retroactiva es impracticable. Las circunstancias que conllevaron a la existencia de dicha condición y una descripción de cómo y desde cuándo se aplica. No es necesario esta revelación en periodos. Como ustedes pueden ver, en las revelaciones no es nada más que poder expresar precisamente todos los acontecimientos que tal vez no nos hayan permitido de alguna manera cumplir con la reexpresión o cumplir con el análisis de la aplicación de la política contable nueva versus la política contable anterior con el fin de establecer los pros y contras de la aplicación de dicha política, ¿no? Sin embargo, todo esto debe estar revelado dentro de los estados financieros. Asimismo, debe existir también como una revelación cuando exista un cambio voluntario a una política contable que tiene que ver con el efecto en el periodo corriente o periodos anteriores a revelar adicional. La naturaleza del cambio y las razones por las que la aplicación de la nueva política facilita la información más fiable y relevante, ¿no? Aquí, como les decíamos, para poder establecer la aplicación de una nueva política, en caso de que no esté regulada por una NIC específica que regula una transacción o operación de nuestra empresa, seguramente tomaremos como referencia la normativa que genere otras instancias parecidas a las que generan las NIC, ¿no? Para poder tomar en cuenta estos criterios técnicos y poder hacer estos ajustes a las políticas propias de nuestra empresa. Cuando una entidad no haya aplicado la NIF que ha sido emitida, pero que no ha entregado en vigor, se debe revelar lo siguiente, ¿no? Una indicación de que se ha aplicado la NIF antes de que ésta entre en vigor y la información relevante estimada para poder evaluar el posible impacto de la aplicación de la nueva NIF sobre los estados financieros de la entidad para el periodo en que se por primera vez, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, también en el caso de que
siempre hay un tiempo de demora entre la publicación de una norma, obviamente, y el conocimiento de la misma, la socialización que se da muchas veces en su aplicación, ¿no? Para poder ser ajustada. Entonces, en caso de que nosotros consideremos la aplicación de una norma que no ha entrado en vigor, es precisamente que debemos de evaluar el impacto de la aplicación sobre los estados financieros de la entidad para el periodo en el que se aplique por primera vez. Esa es la primera parte de la norma que habla de las políticas contables. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, si queremos llamarlo así, que son los cambios en las estimaciones, ¿no? Hemos hablado de que precisamente las políticas son criterios que se seleccionan, ¿no? Para precisamente modificar las estimaciones contables, ¿no? Y entonces, los cambios en las estimaciones no es más que un ajuste en el importe de los libros de un activo y pasivo o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes, ¿no? Un cambio de una estimación precisamente proviene de una nueva información o de nuevos acontecimientos, no es una corrección de errores. Para poder establecer claramente qué es una estimación contable, es precisamente lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para estimar nuestras cuentas incobrables, para hacer el ajuste de un activo por una desvalorización de los inventarios, estimaciones de cobranza, también pueden ser por ajustes de pasivo en el caso de las provisiones, porque como son sujetas a un crédito, una provisión por alguna situación que pudiera darse como empresa, puede también ser castigada de acuerdo a lo que el juicio amerite. Lo mismo pasa con el ajuste de consumo periódico de un activo, ¿no? Que lo más conocido es como depreciación, ¿no? Entonces, son generalmente estas estimaciones contables las más conocidas que utilizamos casi todos los que ejercen la contabilidad dentro de las empresas o dentro de las entidades, ¿no? Ahí mismo hace mención también a los pasivos por pleitos y demandas, ¿no? Como es de saber, eh, están sujetos precisamente a un castigo, porque mientras están en proceso no puedes llegar a si es que efectivamente va a transformar un gasto o no. Y los cambios de vida útil que también se dan mucho en todas por los fondos de productividad. Ah, sí. Asimismo, los efectos en el cambio de las estimaciones, ¿no? El efecto en el cambio se hará de forma prospectiva, ¿no? Hacia adelante, es decir, que afectará al periodo actual y a los periodos futuros. El efecto sobre los periodos futuros se debe estudiar si es practicable hacerlo, ¿no? Las dos se pueden depurar. Pero mientras no lo hagan, no pasa nada. Pero por eso te recomiendan el curso, no, no se recomienda. Por favor, ese micrófono, si tuvieran la amabilidad. Como les decía, entonces, el efecto en el cambio de las estimaciones se hará de forma prospectiva hacia adelante, es decir, que se harán los ajustes respectivos al periodo actual y a los periodos futuros, ¿no? El efecto sobre los periodos futuros se debe revelar si es practicable hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el cambio de las estimaciones puede ser el método de la depreciación, puede ser también el tema de los inventarios, cambiar la metodología de evaluación de los mismos. Estos van a tener efectos seguramente hacia adelante, ¿no? Prospectivamente hablando. En el caso de que nos toque en el ejercicio de la gestión, seguramente también se aplicarán los ajustes correspondientes antes del cierre de los estados financieros o de la aprobación. Muy bien, dentro de esta misma norma, como les decía, dentro de la estructura de la norma estaba políticas contables, cambios en las estimaciones contables, y ahora vamos a ver los errores dentro
precisamente de los estados, ¿no? Un error no es nada más que una omisión o una inexactitud de los estados financieros por uno o más periodos anteriores, ¿no? Es el resultado de una falla al momento de emplear o de utilizar información fiable que estaba disponible cuando se formularon los estados financieros o que podría esperarse razonablemente si hubiese conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de los estados, ¿no? Entonces, los errores contables también se dividen o se pueden clasificar en errores que se hacen año en curso, que van a afectar los estados financieros actuales, y también los errores pueden ser arrastrados de años anteriores que también se deben de hacer los ajustes que correspondan con el fin de poder reexpresar los estados financieros a los importes reales que deberían de presentar los mismos. De ahí es que se clasifican los errores en errores aritméticos, errores de políticas contables, inadvertencia o mala aplicación de los hechos, fraudes, valoración de activos o pasivos, y los errores se corrigen, perdón, aplicando precisamente una reexpresión retroactiva. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, así como el error cometido en periodos anteriores si no se hubiese cometido nunca. Por ejemplo, aquí puede ser una expresión retroactiva en que por error se haya estado calculando o utilizando mal el porcentaje que son, pues, ¿no? Eso hay que diferenciar bien entre lo que es un error y lo que es un fraude. Entonces, hacerlo a propósito y otra cosa, hacerlo simplemente por un error involuntario, ¿no? Entonces, la depreciación, por ejemplo, que está establecida ya en la tabla, en las normas del país, imagínense de que por erróneamente hubieran volteado un número y hayamos estado depreciando de menos o de más eh, durante varios periodos, ¿no? Entonces, seguramente habrá que hacer una expresión retroactiva con el fin de poder ajustar precisamente esos saldos iniciales que el activo ha venido registrando durante un determinado periodo. Asimismo, los errores tienen aplicación retroactiva, ¿no? Como les decía, se puede aplicar reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores donde se originó el error. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presentan los estados financieros, se debe reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonios para dicho periodo, ¿no? Las limitaciones a la retroactividad, ¿no? Algo muy parecido a los cambios en las estimaciones, la corrección del error será impracticable si es que los saldos iniciales más antiguos a tal expresión no existan o tengan algún tipo de situación en particular que no permitan establecer con exactitud los importes o los efectos en los estados financieros. Lo mismo pasa con el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores donde no se incluirá en el resultado del periodo donde se descubre el error, ¿no? Son las limitaciones a la retroactividad. Y igual que las revelaciones que hablábamos dentro de las políticas que deben de ser parte de los estados financieros, también existen revelaciones sobre los errores, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza del error, de lo que hablábamos, es un error aritmético, puede haber sido un fraude u otro tipo de situación para cada ejercicio. También la revelación sobre si es practicable o no practicable, si afecta a cada rubro de los estados financieros, si afecta a la ganancia por acción básica diluida, si el importe de la corrección al inicio del primer ejercicio es presentado y si su aplicación retroactiva es impracticable a las circunstancias que conducen a la incidencia. En resumen, la norma de contabilidad número 8 se resume en tres componentes que son, ¿no? El cambio en políticas, los cambios en las estimaciones y los errores de periodos anteriores, ¿no? Los cambios en las políticas van a tener una aplicación retroactiva, como les decía, tienes que
hasta el inicio de la aplicación de la primera política, con el fin de poder determinar con exactitud el efecto en el cambio de esta política. Con las estimaciones es la aplicación prospectiva, porque como les decíamos, bueno, como les decía, la aplicación es hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Es como el cambio de la depreciación, que ya es una estimación de lo que va a formar parte de los estados financieros, ya sea como un gasto o como un ingreso. Entonces, la estimación es la metodología con la que se calcula precisamente el efecto en los estados financieros. Eso es de aplicación prospectiva, ¿qué quiere decir? Hacia adelante, y los errores de periodos anteriores que tienen que ver con una reexpresión retroactiva. Pero en el caso de que existan errores que fueron detectados oportunamente, se puede ajustar dentro de los resultados del ejercicio con el fin de poder expresar de manera más fiel, idónea, los estados financieros. Bueno, eso vendría a ser la primera parte, o perdón, la parte teórica de la norma. Ahora voy a mostrarles un poquitito en la parte práctica cómo debe de aplicarse la NIC número 8. Las reglas para la aplicación de la NIC 8 deben partir en primera instancia de cuanto política contable, reiterar el concepto, que son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por una entidad. Entonces, la aplicación retroactiva tiene que ver precisamente con la aplicación al patrimonio. Quiere decir eso, afectar la cuenta, resultados acumulados de gestiones anteriores. En cambio, el cambio de una estimación contable, como ya les mencionaba en esa lámina resumen que estaba hace un momento, tiene que ver con la aplicación prospectiva, ¿no? Es la aplicación al resultado del ejercicio. Como bien les explicaba en el cambio del método de la depreciación, es el ejercicio más común. En los periodos anteriores, seguramente se ha determinado bajo porcentaje y la estimación ya ha sido una proyección de lo que se va a incluir dentro de los estados financieros como parte del gasto. Entonces, seguramente se podrá ajustar de acuerdo a la nueva realidad o a las nuevas condiciones que la entidad o la empresa hayan determinado con el fin de poder ajustar los resultados del ejercicio, ¿no? Asimismo, está dentro de los errores contables, importante seguir esta regla, que es, ¿no? Los errores del año en curso tendrá una aplicación prospectiva, lo que se haya detectado precisamente durante el cierre de los estados financieros, podrán ser aplicados al resultado del ejercicio, y lo que sea de errores de años anteriores, aplicación retroactiva, ¿no? Afectando los resultados acumulados de gestiones anteriores, haciendo una afectación al patrimonio. Entonces, aquí voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? En el cambio de las políticas contables, por ejemplo, la empresa Colors S.A. deja de controlar sus inventarios por un método BEPS y procede a la aplicación de un método de costo promedio ponderado, ¿no? Una vez determinados los inventarios, queda una diferencia de la siguiente manera. El método BEPS y el método promedio ponderado generan una diferencia de 2.312. Como pueden ver, hay una diferencia, precisamente hay un incremento en el valor del inventario, por lo tanto debe de hacerse inventarios a resultados acumulados, ¿no? Entonces, de acuerdo a la regla que está precisamente expuesta hace un momento atrás, hemos dicho de que el cambio de políticas se hace retroactivamente, ¿no? Afectando precisamente como una regla los resultados acumulados de las cuentas del patrimonio. En cambio, los errores contables, como habíamos hablado también, en este caso, como un ejemplo, al 31 de diciembre del 2020, la compañía El Honesto de los auditores externos detectan que el contador no ha registrado el gasto por depreciación del año 2019 por un año de 78.500. Corresponde realizar la corrección de este error contable de años anteriores de la siguiente manera. Resultados acumulados, 78.000, la depreciación acumulada, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es un error contable, no es precisamente un error atribuible a un fraude. Por lo tanto, se debe también de hacer de manera retroactiva porque se debe de regularizar precisamente la cuenta de depreciación acumulada del activo fijo por la omisión en el registro, ¿no? Esto es un error, eso debe de quedar claro. En cambio, cuando se trata de un fraude,
En este caso, el ejemplo habla de una empresa ética siempre que detecta un fraude ocasionado en el año 2019, precisamente por bolivianos 35.400, que corresponde a clientes que cancelaron sus compromisos con la empresa, pero que funcionarios de cartera no los registraron precisamente. Entonces aquí se utiliza también los resultados acumulados, porque afectan el patrimonio, a cuentas por cobrar para registrar precisamente los fondos que deben de ser seguramente judicializados para poder recobrarlos a su registro como parte de un activo de la entidad, ¿no? Y como último ejemplo está el cambio de una estimación contable, ¿no? Luego de un análisis de la vida útil de la maquinaria que inicialmente se esperaba tenga una duración de 5 años, los estudios y análisis indican que la misma ahora tendrá una duración de 10 años. Entonces corresponderá ajustar de la siguiente manera, ¿no? El costo de la maquinaria es 220.000 y la vida útil es de 5 años, como ustedes pueden ver, al cabo del año 5 quedaría en cero el valor de libros. Por lo tanto, tendríamos que proceder a hacer un ajuste, toda vez de que se incrementarían 5 años más la vida útil de este bien. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es el valor del año 4, los 44.000, dividir entre los 5 años, porque ahora la vida útil va a ser 10 años. Por lo tanto, esta sería la nueva depreciación anual que deberíamos de proceder a ajustar. Por lo tanto, dentro de las cuentas a utilizar para el cambio de la estimación contable sería apropiar en gastos de depreciación los importes que corresponderán seguramente a los próximos 5 años. Como pueden ver, aquí no se hace el asiento de ajuste de manera retroactiva, sino se hace de manera adelante. ¿Por qué? Porque ya se supone que se ha consumado el anterior método en la del resto de los financieros y ahora se está haciendo un cambio de estimación contable de acuerdo a las nuevas condiciones que la empresa ha llegado a determinar para este bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, Licen, eso sería toda la NIC 8. No sé si hay alguna consulta. Bien, gracias colega, estuvo bien amplia la exposición, bueno, y varios ejemplos, ¿no? Le agradezco mucho. Por factores de tiempo vamos a continuar porque ya van a ser y media, creo, ¿no? Y tenemos todavía 6 normas. Ya, vamos a continuar con el siguiente grupo, por favor, no sé quién irá a iniciar. ¿Podría dejar de compartir la pantalla, por favor, colega? Ya, para que inicie el siguiente grupo. Hola, Lice, me hace anfitrión, por favor. Hola, hola, ¿se escuchó? Perdón. Sí. Ya. Puede iniciar el siguiente grupo, por favor, ya. Enseguida comparto pantalla. Ya, gracias, colega. Hola, Lice, ¿se ve la pantalla, Lice? Buenas. Hola. Sí, se ve. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi persona, Dalma Giselle Muñoz Arce, va a empezar con la defensa de la NIT número 27. La siguiente, por favor. NIC 27, estados financieros separados. Los estados financieros separados son aquellos que son presentados, además de los estados financieros consolidados o junto con estados financieros, en los que en las inversiones en asociadas o negocios en conjuntos se contabilizan utilizando el método de la participación, la cual no será necesario que los estados financieros separados se anexen
o acompañen a los estados financieros consolidados. Objetivo. El objetivo de la NIC 27 es establecer los requisitos de contabilidad de la revelación de información separada respecto a las inversiones subsidiarias, es decir, aquellas inversiones de las empresas que cuentan con una participación conjunta o asociadas al preparar los informes financieros. Siguiente, por favor. Segundito. Alcance de la NIC 27. La NIC 27 es de alcance y aplicación para todas aquellas empresas que cuentan con subsidiarias, pero también que las mismas decidan por voluntad propia presentar los estados financieros de forma separada, o si en su localidad donde se encuentran les obligan a llevar la información por separado. La norma no establece específicamente cuáles son las empresas que deben presentar por separados sus estados financieros, pero es de aplicación para aquellas entidades que decidan apegarse a la NIC. Definiciones. La NIC 27, al igual que las demás normas internacionales de contabilidad, es establecer sus términos utilizados para dar entendimiento significativo. Entre ellos tenemos los estados financieros individuales, que son los realizados por una entidad que no tiene control sobre ninguna otra, o por una entidad que hace parte de un grupo económico, pero que presenta sus propios estados financieros individuales. Tenemos otras definiciones que dice: los estados financieros consolidados son aquellos estados financieros donde se agrupan todas las cuentas contables de las empresas son subsidiarias y que la empresa matriz en una sola información a presentar. Los estados financieros separados son todos aquellos estados financieros preparados por una empresa controladora o inversor de una subsidiaria, donde las inversiones están apegadas a la contabilización de los instrumentos financieros de la NIF 9. Importancia relativa. La información que aparece en todos los estados financieros deben mostrar los aspectos importantes de la entidad, susceptibles de ser cuantificables en términos monetarios, tanto para efectos de los datos que se encuentran en el sistema de información contable, como para la información resultante de sus operaciones. Se debe equilibrar el detalle y la multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la información. La información a revelar. Una entidad aplicará todas las NIF que correspondan cuando proporcione información a relevar en los estados financieros separados, incluyendo los requerimientos. Cuando una controladora, de acuerdo con el párrafo 4, inciso A de la NIF 10, opte por no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar preparará estados financieros separados, los cuales va a revelar en estos estados financieros separados. Tipos de estados financieros. Estados financieros. 1. Estados financieros individuales. Son todos aquellos estados preparados por una entidad que no tiene inversiones en asociadas, subordinadas o en negocios conjuntos. 2. Estados financieros separados. Son todos los estados financieros preparados por una entidad que sí tiene inversiones asociadas, subordinadas o en un negocio conjunto. Estas inversiones se pueden contabilizar en estos estados financieros al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable, con cambios en resultados o aplicaciones. El método de participación. En el caso de que una entidad posee
inversiones en subordinadas, debe tenerse en cuenta que no solo podrá contabilizarlas en los estados financieros separados, sino también podrá utilizar el método de la participación. Conclusión. La información contable es requerida que siempre se sigan los procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo, porque la información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos principios y las reglas particulares de cada empresa. Recomendación. Realice un análisis del contexto de la empresa para determinar qué tipo de estados financieros deben presentar, ya que la norma nos establece requisitos de contabilidad y revelación de información separada según las inversiones en la empresa. A continuación me voy a presentar un caso práctico. Ejemplo número 1. La empresa Bermejo, Sociedad Anónima, adquirió el 20 de julio de 2023 acciones de la empresa Entre Ríos Sociedad Anónima, con la finalidad de ejercer control de esa empresa, convirtiéndose en la empresa controlada y Entre Ríos Sociedad Anónima, la subsidiaria. Las acciones adquiridas fueron por bolivianos 150.000. Tenemos en detalle inversiones en acciones en el debe, 150.000, banco en el haber por 150.000. Caso práctico número 2. El 2 de enero del 2023, la compañía A adquiere el 40% de la compañía B. El valor de los activos netos identificados asciende a bolivianos 250.000. Valor de la compra de la empresa A. Activos, 250.000 bolivianos. Porcentaje, 40%. Inversión de la empresa en la compañía B, 100.000 bolivianos. Al 31 de diciembre del 2023, la utilidad neta del 2023 asciende a bolivianos 80.000. Su declaración y pago de dividendos asciende a un monto de 24.000 bolivianos. El costo inicial, boliviano 100.000, que sería la inversión original o la inversión en asociadas. Resultado del ejercicio, el inciso B, que es el 40% de bolivianos 80.000, que es de la utilidad neta en la gestión 2023, que tenemos como resultado los 32.000 bolivianos. Inciso C, dividendos distribuidos, que viene a ser el 40% de bolivianos 24.000 de dividendos pagados, que nos da un total de 9.600. La participación en cambios de capital boliviano 0, valor en libros e inversiones asociadas, hace un total de 122.400 bolivianos. Gracias por su atención. Ya, muchas gracias, colega. Bueno, hemos visto el tema de las participaciones, ¿no? Y la determinación de ese valor de acciones, ¿ya? De todas formas, consultas que hayan pueden irlas escribiendo aquí en el chat para que vamos despejando todo tipo de dudas, ya, colega. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién sigue? Buenas noches. Buenas noches, yo voy a continuar con la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Concepto. Las inversiones en negocios conjuntos se incorporan en los estados financieros de inversionistas mediante el método de la agregación de las cuentas por cuentas de cada una de las partidas de los estados financieros en la parte proporcional de su participación en la empresa controlada conjuntamente, previa eliminación de los saldos entre compañías y de la inversión con el patrimonio de la entidad controlada.
El objeto. El objeto de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en entidades asociadas y establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones asociadas y negocios conjuntos. Prescribir la contabilidad, inversiones, aplicaciones del método de la participación. Alcance. Esta norma se aplicará a todas las entidades, sea inversores con el control conjunto de una entidad participada o tenga influencia significativa sobre esta. Contabilidad, inversiones, control conjunto, influencia significativa. Definiciones. Asociadas. Entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. Control conjunto. Es el reperto del control actualmente debido de un acuerdo que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requiere el consentimiento únicamente las partes se comparten con el control. Estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la entidad controladora y subsidiaria se presenten como si se tratase de una sola entidad económica. Continuando con la definición, influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de las políticas financieras y de las operaciones de la empresa participada, sin llegar a tener el control ni el conjunto de esta. El método de la participación. Este método de contabilización, según el control, la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inversor de los activos netos de la participada. Participante en un negocio conjunto. Es una parte en un negocio conjunto que tiene el control sobre esta. Influencia significativa. La entidad ejerce influencia significativa si posee directamente o indirectamente el 20% o más del poder del voto de la empresa participada, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. Método de participación. Este método indica que se debe registrar el costo de la inversión en la entidad asociada o negocio conjunto y que posteriormente se registre la ganancia o pérdida de dicha inversión de acuerdo con el porcentaje de participación de esta inversión sobre la entidad asociada. Método de participación. El inversor contabilizará esta participación extendiendo el alcance de los estados financieros para influir su parte del resultado del periodo de la participada. En consecuencia, la aplicación del método de la participación suministrará datos de mayores valor informativo acerca de los activos netos y del resultado del periodo del inversor. Aquí hacemos notar, ¿no?, lo que es la NIF 9, menciona de los instrumentos financieros, no se aplica a las participaciones en asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de participación, a menos que una inversión o una partida de una inversión en una asociada o negocio conjunto se clasifique como manteniendo para la venta de acuerdo con la NIF 5. La inversión o cualquier participante retiene a la inversión o no clasifica como manteniendo para la venta, se clasifica como un activo no corriente. Extensiones de la aplicación del método de participación. Una entidad no necesariamente aplicar el método de la participación e inversión en una asociada o negocio conjunto si la entidad es una controladora que está exenta a la elaboración de los estados financieros consolidados por la aceptación y alcance del párrafo 4, inciso A de la NIF 10, o si se aplica todos los elementos. Aquí vamos a ver caso práctico, por ejemplo, el método de participación patrimonial.
La empresa realizó una inversión por 10.000 bolivianos a la empresa B y el inversor tiene la representación en el Consejo de la Administración. La empresa elabora estados financieros. La empresa, el patrimonio de la empresa B, patrimonio tiene capital 50.000, reserva legal 20.000 bolivianos, utilidad 15.000, que asciende a un total del patrimonio 85.000 bolivianos. Se pide analizar si se debe considerar la inversión asociada y realizar la contabilización correspondiente. Aquí podemos ver el desarrollo del 10% dividido por el 50% de su inversión que hace que sale un 20%, ¿ya? De los 85%, que es el 20%, sale el 17%, ya del 17% sacamos de menos la inversión que hace la inversión del 10%, que sale los 7.000. Contabilizamos la inversión en las cuentas que nos da la inversión en asociada al debe 10.000 y al haber los cuentas por pagar los 10.000. Contabilizamos el asiento, la contabilización en base al método de participación, la inversión asociada los 7.000 y los otros ingresos los 7.000 bolivianos al año. Gracias. Ya, gracias, colega. Pero en este caso, ¿qué diferencia podemos identificar en esta situación con lo que nos dice la norma contable nacional número 7, cuando nos dice que esa podemos valorar con valor patrimonial proporcional, nos menciona, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia en sí hemos encontrado o ha encontrado y qué puntos adicionales también ha identificado en esta NI con diferencia o con referencia, perdón, a la norma nacional número 7? Los del grupo pueden colaborar. Ahí. Parte de las inversiones asociadas que nos hace la diferencia, ¿no? Lo que nos habla la parte de lo que es patrimonial, ya nos hace mención la parte de la NIF 9 también, menciona que algunos instrumentos financieros no se aplican a algunas participaciones asociadas en un negocio conjunto, ya que esas se pueden contabilizar, ¿no? En un método de participación. Ya, colega, por si también miren, otra gran diferencia que tenemos en que la NIC 7 nos dice que tenemos que sumar el patrimonio y sacar lo que es reserva legal, ¿no? Porque eso no incurría prácticamente como en una entrada de efectivo o de inversión. Eso es una norma nacional. Y aquí en la internacional lo que nos habla referente a cuándo vamos a aplicar cuánto es nuestra inversión en asociada o vamos a consolidar, porque nos dice, si la empresa tiene una influencia significativa, ¿desde dónde inclusive puede comenzar la influencia significativa? Desde una participación desde el 20% que se tiene de participación en la otra compañía. Entonces, si se tiene esa influencia significativa y se tiene un poder de voto abismal, entonces inclusive se puede llegar a realizar una consolidación y no necesariamente realizar la inversión de, perdón, la determinación de la medición, o sea, del valor de esa inversión que se tiene en la asociada, ¿ya? Entonces, ahí se ven las dos diferencias. Pero no dice, a ver, ¿qué pasa si yo tengo 25%, pero los otros accionistas tienen 1, 2, 3%? Entonces yo voy a tener más poder de decisión sobre la compañía, el cual sobre dicha situación ya me permite inclusive hasta poder realizar una consolidación, ¿ya? Bueno, gracias, colega. Por favor, continuemos con el siguiente. Gracias. Lisa, buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me toca exponer la NIP 10
referida a los estados financieros consolidados. Bueno, tenemos un concepto que son los estados financieros consolidados, es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla a una o más entidades. Bueno, esto sabemos así nosotros, ¿no? De que obviamente que las entidades para ser estados financieros consolidados necesariamente tienen que haber otras entidades que dependen de ella, ¿no? Y para que ella pueda registrar y consolidar los estados financieros, no solo consolidar estados financieros de todas las cuentas que conforman a cada uno de ellos. También tenemos el objetivo de esta norma, y el objetivo de la NID es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla a una o más entidades distintas. Tiene algo de similitud con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Obviamente que sí. Cuando la entidad consolidada controla también a otras entidades y llega a consolidar sus estados financieros. Y el alcance de esta norma, una empresa controladora no necesita estados financieros consolidados si cumple con todas las condiciones siguientes. 1. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad que todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de las acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la empresa controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. También tenemos el 2, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjero, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. También nos dice que una empresa no registra sus estados financieros ni están en proceso de hacerlos en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. El 4 también dice la empresa controladora final o alguna de las controladoras intermedias elaborará estados financieros consolidados que se encuentren disponibles para uso público y cumple con la NIR, en los cuales la subsidiaria se consolida o mide a valor razonable con cambios en los resultados de acuerdo a esta NIR. Control. También habla de esta norma del control. Una empresa inversora controla a una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su aplicación en la empresa participada y tiene la capacidad de incluir en esos rendimientos a través de su poder sobre esto. 2 o más inversores controlan de forma colectiva una empresa participada cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de otros, ningún controla individualmente la participación. También tenemos, no habla esta norma del poder de las empresas. Un inversor tiene poder sobre una empresa participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la empresa participada. También nos dice que un inversor puede tener poder sobre una empresa participada, incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar
en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando otra entidad tiene influencia significativa. Rendimientos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su aplicación en la empresa participada. Cuando los rendimientos del inversor son procedentes de dicha implicación, tiene el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. También nos dice que los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, positivos o negativos. Aunque solo el inversor puede controlar una partida o más de una partida, el rendimiento de la participada. Bueno, acá también un poquito para explicar el rendimiento. Obviamente que el inversor hace los rendimientos, como dice en el punto anterior, que puede tener, puede suceder aspectos positivos o también negativos, o también ambos, ¿no? Sabemos que dicha inversión, nosotros, el inversor lo hace con el objetivo obviamente lo hace con el objetivo de obtener siempre la parte positiva, pero durante el desarrollo de esas actividades pueden, ¿no?, presentarse aspectos positivos o negativos o ambos. Rendimientos de contabilización. Una empresa controladora elaborará estados financieros consolidados, utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Pérdida de control. Cuando una empresa controladora pierde el control de una empresa subsidiaria, esta A. Darán de baja en las cuentas de los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidada. B. Cuando se pierde el control, reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua empresa subsidiaria a su valor razonable y posteriormente contabilizará dicha inversión conservada y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta, de acuerdo a la NIF correspondiente. También tenemos otras definiciones de actividades relevantes. A efectos de esta NIF, las actividades relevantes son aquellas de la empresa participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Control de una empresa participada. Un inversor controla una empresa participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Empresa controladora. Una empresa que controla una o más entidades, ¿no? Bueno, entonces sabemos que la empresa controladora, obviamente que sí, a través de sus actividades que desarrolla, puede controlar una o más entidades que tienen también, obviamente, su participación. Seguimos con las definiciones de términos. Derecho de destitución son los derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. Derechos
protectores. Los derechos son derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad con la que esos derechos se relacionan. También tenemos que los estados financieros consolidados. Los estados financieros de un grupo o los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de una entidad controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Bueno, esto es así, ¿no? Las actividades que, la verdad, no hay elaborado estados financieros en la parte privada, sí en la pública, consolidados, pero pongamos el ejemplo de un estado financiero consolidado, me parece por ejemplo, una farmacia, la Farmacorp, por ejemplo, que es a nivel nacional, tiene las subsidiarias, y tiene la controladora, obviamente, que elabora estados financieros y los consolida a todos, y como si se tratase de una sola entidad económica. El grupo que nos dice una empresa controladora y todas sus subsidiarias, un grupo de empresas. Subsidiaria, una entidad que está controlada por otra entidad, como he explicado un poquito anteriormente. Otra definición tenemos quién toma decisiones. Una entidad con derechos de toma de decisiones que es un principal o un agente para otras partes. Entidad de inversión. Una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. B. Se compromete con sus inversiones a que su propósito de negocios sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambas. C. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. También tenemos otra definición, la participación no controladora. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Evaluación de control. Para determinar si un inversor controla una participada, este valora si presenta todos los siguientes elementos, como ser A. Poder sobre la participada. B. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. La participada del inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos para dicho inversor. Bueno, acá tenemos un caso práctico de la NIF, donde dice, una empresa denominada controladora que compra el 100% de las acciones de otra denominada subsidiaria, cuyo patrimonio está conformado por la cuenta capital y ha pagado por ello montos iguales a su valor nominal. Y no existe cuentas pendientes por cobrar o pagar entre ellas. Entonces, acá quiere decir que la empresa controladora obviamente ha adquirido el 100% del capital que tenía en la empresa controlada. También tenemos un caso de ejemplo número 2, donde nos dice la empresa San Lorenzo S.A. tiene un capital de bolivianos 150.000, conformado por 15.000 acciones, a un valor de 10 bolivianos cada acción, de las cuales la empresa Tarija S.A. adquiere el 100% de las acciones, pagando por cada acción bolivianos 10, que es igual al valor nominal.
En este caso, al 31 de diciembre, el saldo que presenta en los estados financieros son los siguientes. La empresa San Lorenzo hace referencia a su balance general, fin de gestión, que tiene un activo corriente de caja 2.000, banco 20.000, total activo corriente 22.000. Activo no corriente, terreno 50.000, edificios 80.000, maquinaria maquinaria de equipo 70.000, total activo no corriente 200.000. Un total de activo no corriente y activo corriente de 222.000. Pasivo corriente, cuentas por pagar 30.000, documentos por pagar 42.000, un total de pasivo corriente 72. Un patrimonio que está conformado por solo capital 150.000, total patrimonio 150.000. Sumando pasivo y patrimonio 220.000 total. Y la empresa Tarija S.A. en su balance general también nos muestra un activo corriente, una caja 5.000, banco 115.000, cuentas por cobrar 10.000, total activo corriente 130. Activo no corriente, terreno 150.000, edificio 280.000, maquinaria y equipo 270.000. Activo no corriente, total 700.000. Total activo 830. Y por la parte de pasivo, tiene pasivo corriente, cuentas por pagar 35.000, documentos por pagar 45.000, un total de pasivo corriente 80.000. Un patrimonio conformado por capital 700.000, resultados acumulados 50.000, total patrimonio 750.000. Sumado pasivo corriente y patrimonio, tenemos un total de 830.000, con lo que iguala ambos de pasivo y activo, ¿no? Y son los estados financieros que presentaría la empresa Tarija, donde ya incluye las cuentas de la empresa entre. Pues estaríamos concluyendo con la exposición. Bueno, quería ser sincero en la parte de entidades privadas, la verdad no hice mucha contabilidad en esto de las empresas controladoras, subsidiarias, ¿sí? Pero sí en la parte pública, por cierto, tienen varias experiencias en varias entidades, ¿no? Donde hacen estados financieros consolidados y todas las áreas, ¿no? De ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿no? Estaría lista, no sé si hay una consulta. Ya, gracias, colega. No sé si hay alguna consulta de los colegas para que continuemos. Bien, creo que toca el siguiente grupo, ¿no? Gracias, Lice. Gracias, colega. Sí, también por factorcito tiempo, ¿no? Porque tenemos un grupo más y ya son 9:07, creo. ¿Ya? Muy bien, por favor, el siguiente grupo. ¿Puede dejar de compartir, por favor, colega? Ya, gracias, colega. El siguiente grupo, por favor. Gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches, colega. Puede compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve, compañera. Correcto. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. A mí me ha tocado exponer la NIC 33, ganancias por acción. Mi persona, me presento, Flores Rocha Andrea. Bueno, el objetivo de esta NIC es establecer los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades. También es mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como también se puede comparar diferentes periodos en una misma entidad. El otro objetivo es establecer un denominador que sea calculado de forma uniforme para mejorar la información financiera.
El alcance de esta NIC es establecer cuyas acciones, o sea, las empresas cuyas acciones actuales o potenciales se coticen públicamente. ¿Esto qué se refiere? Donde sus acciones ordinarias o acciones potenciales se negocien en un mercado público. El otro alcance sería empresas en proceso de emitir acciones ordinarias o potenciales en mercados públicos y en valores u otras organizaciones reguladoras. Esta es donde se registre o en el proceso de registrar en sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora. Empresas que voluntariamente deciden desglosar sus resultados en acciones. Este es en el caso de que una entidad presente estados financieros separados y estados financieros consolidados. La información a revelar, ya sea requerida de esta norma, solo necesita que presentarse con una referencia a la información consolidada. Las definiciones de estas normas, de esta NIC, perdón, es la acción ordinaria, es un instrumento de patrimonio que está subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio. La acción ordinaria potencial es un instrumento financiero u otro contrato que pueda dar derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. Acuerdo condicionado de emisión de acciones. Es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de ciertas condiciones predeterminadas. Acciones ordinarias de emisión condicionada. Son acciones ordinarias que se emitan a cambio de un desembolso en efectivo pequeño o nulo o de otra aportación. La dilución es la reducción de las ganancias por acción o el aumento en las pérdidas por acción que resulta de asumir de los instrumentos convertibles que se van a convertir. Antidilución es el aumento de las ganancias por acción o la reducción de las pérdidas por acción al asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir. Las opciones de venta sobre acciones ordinarias. Estos son contratos que se otorgan a su poseedor el derecho de vender acciones ordinarias por un precio determinado durante un periodo fijado. Y opciones de certificados para warrants y sus equivalentes. Son instrumentos financieros que otorgan a su tenedor el derecho de adquirir acciones ordinarias. Tal vez se preguntarán, digamos, ¿qué es un warrant? Es un producto negociable que incorpora el derecho de comprar o vender un activo. Este puede ser un activo subyacente o un precio de ejercicio por el plazo determinado. El que se adquiere un warrant tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender el subyacente en la fecha de vencimiento. Quiere decir que tiene la opción de comprar o no. Ejemplo de acciones ordinarias potenciales. Está el instrumento de pasivo o de patrimonio, incluyendo acciones preferentes que sean convertibles a acciones ordinarias. Otro ejemplo sería opciones y certificados de opciones para la compra de acciones. Otro tipo de ejemplo sería acciones a emitir de que se cumplan las condiciones de los acuerdos contractuales, tales como la compra de un negocio o de otros activos. En esta norma también se utilizan los siguientes términos, que tienen los mismos significados especificados en la NIC 32, que está el instrumento financiero, que es un contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra empresa. También está el instrumento de capital, que es cualquier contrato que ponga en manifiesto intereses en los activos netos de una empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Otro término igual a utilizar es el valor razonable. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo cancelado, un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados se realizan una transacción libre. Para el cálculo de la ganancia básica por acción, podemos utilizar esta siguiente fórmula, que es el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora dividido entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo.
¿Qué quiere decir el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora? Estas deben ser después de deducir todos los gastos incluidos, impuestos, intereses monetarios, dividendos preferenciales. El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, esta se debe calcular ajustando las acciones en emisión al inicio del periodo por el número de acciones recompradas o emitidas durante el periodo, multiplicando por un factor de ponderación temporal. Un número de medio ponderado de acciones en circulación es ajustado por cualquier hecho que haya modificado el número de acciones, sin que se produzca un cambio en los recursos, como así el hecho que se hubiese tenido lugar al inicio del periodo. Aquí les muestro un ejercicio. Sería, la empresa Sunbury World S.A. ha tenido el siguiente movimiento de sus acciones en el ejercicio del año 2019. Por ello, nos consultan acerca del cálculo promedio de las acciones al 31 de diciembre del 2019. Bueno, aquí nos muestra que el 1 de enero del 2019, su saldo principal del ejercicio eran de acciones emitidas 10.000, acciones en cartera 500 y el número de acciones en circulación en total serían 9.500. Al 30 de abril, las emisiones nuevas de acciones son de 2.000, entonces van a aumentar el número de acciones en circulación a 11.500. El 1 de noviembre del año 2019, compra de acciones propias serían 500 y eso va a restar. En total, al 31 de diciembre tenemos de 11.000. Procedemos a aplicar la fórmula. La división es el promedio ponderado. Entonces, esto se aplicando al caso concreto para cálculos al promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, efectuaremos el siguiente cálculo, que es el que le presentamos ahora. Finalmente, debemos tener presente que las ganancias por acciones básicas tienen por objetivo proporcionar una medida de la participación de la acción ordinaria. Aquí está el estado del resultado de la empresa, ventas, que sería 7.500.000, sus costos de ventas, menos sus costos de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos, gastos de ventas, utilidad operativa, ingresos financieros, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos a la renta y la utilidad del ejercicio y las ganancias básicas por acción. Una nota sería que las acciones en cartera, o sea, las acciones en tesorería, las acciones de tesorería son aquellas que una compañía que fueron emitidas y luego recompradas a las accionistas. Dichas acciones se encuentran en la hoja de balance de la compañía, pero no tienen derecho a voto ni preferencia y no devengan si no pagan dividendos por ellos. De acuerdo con lo establecido en la NIC 33, las ganancias por acciones básicas se calculan dividiendo ya el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora, es decir, el numerador de aquí, entre el promedio ponderado de acciones ordinarias de circulación, el denominador durante el periodo. El cálculo de las ganancias diluida por acción es igual. Como numerador, el resultado del periodo atribuible a los tenedores y como denominador, el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo neto de los efectos diluidos. Se calcula ajustando las ganancias y el número de acciones por los efectos de las acciones ordinarias potenciales dilusivas, los efectos de las acciones ordinarias potenciales antediluivas. Estos son los instrumentos convertibles, opciones de certificados de opciones de compra de acciones y equivalentes, acciones de emisión condicionada, contratos que podrían liquidarse en acciones ordinarias o en efectivo. El cálculo de la ganancia diluida es el número medio ponderado de acciones diluidas será el número medio ponderado de acciones básico, más el número medio ponderado de acciones ordinarias a emitir en la conversión de todas las acciones ordinarias potenciales dilutivas, como si se hubieran convertido al inicio del periodo.
Los ajustes retroactivos. Bueno, en los ajustes retroactivos dice, es el número de acciones ordinarias en circulación y aumenta a raíz de la capitalización de las ganancias generadas o se reduce a raíz de la agrupación de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las ganancias por acción, bueno, estos cambios son que incrementan el número de acciones ordinarias o de acciones potenciales, producto o capitalización de ganancias, una emisión gratuita o de desdoblamiento de acciones ordinarias en circulación. Esto quiere decir que disminuye el número de acciones ordinarias o de acciones potenciales como consecuencia de una agrupación de acciones. En la presentación tenemos la ganancia neta por acción se presenta en la cuenta de resultados. Si la ganancia neta por acción básica diluida, esta se presenta al menos en un periodo. Entonces se presentan por todos los periodos sobre los que se informe, incluso se coinciden en el importe de las ganancias por acciones básicas, aunque sea en una sola línea del estado de resultado integral, para cada clase de acciones ordinarias. Para todos los periodos presentados, si el valor positivo o es negativo. La presentación, el importe del beneficio utilizado como numerador para ganancias básicas por acción y para ganancias diluidas por acción, conciliación con el resultado neto. El número medio ponderado de acciones para ganancias, ya sean básicas por acción y ganancias diluidas por acción y conciliación de los básicos dilutivos. Instrumentos que potencialmente pudieran diluir los beneficios de la acción, no fueran concluidos en el cálculo de dilución o existencia de antidilutivos. Descripción de transacciones de acción ordinarias que ocurrieron con posterioridad a la fecha del balance, si se hubieran cambiado significativamente. Gracias por su atención. Bien, gracias, colega. Entonces, vamos a continuar ya con el siguiente. Vuelvo a repetir, si hay alguna consulta, colega, tenemos el chat que todos podemos ver y leer, ya si tienen alguna consulta adicional. Vamos con el siguiente, colega, por favor. ¿Se ve la pantalla, colega? Sí, se ve. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Voy a continuar con la exposición haciendo referencia a los planteamientos pagos basados en acción. Un poquito más fuerte, por favor, colega, no se escucha muy bien. Ya, gracias. Bueno. Pagos basados en acciones. Una transacción con pagos basados en acciones nos dice que es una transacción en la cual una entidad recibe bienes o servicios como contraprestación de sus instrumentos de patrimonio, a cambio de un pasivo basado en el precio de sus acciones u otros instrumentos de patrimonio de la entidad. También nos dice que para transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, se aplica con independencia del origen de las acciones de la entidad. La diferencia importante para las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio es que cuando no surge un activo, se va a reconocer un gasto y no una disminución directa del patrimonio. Tras reconocer un activo o gasto, el otro lado del asiento es para patrimonio. Los asientos exactos que se realicen cuando las acciones se concedan a la otra parte dependerán de los requerimientos legales de la jurisdicción donde tenga sede la entidad. Como objetivo de la NIF 2, nos menciona
que es especificar la información financiera que se ha de incluir cuando una entidad realice transacciones con pagos basados en acciones. La entidad refleja en el resultado del periodo y en su posición financiera los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo también los gastos asociados a estas transacciones. La NIF requiere que la entidad reconozca las transacciones por pagos basados en acciones de sus estados financieros, incluyendo las transacciones con los empleados o con terceros, que vayan a ser liquidadas en efectivo con otros activos o con instrumentos de patrimonio. No hay otras excepciones. Alcance de la NIF 2. Una entidad aplicará esta NIF en la contabilización de sus transacciones con pagos basados en acciones, pueda o no identificar específicamente algunos o todos de los bienes o servicios recibidos, incluyendo transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, y transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios y las condiciones del acuerdo proporcionen ya sea a la entidad o al proveedor de dichos bienes o servicios. Reconocimiento y medición de la NIF 2. Una entidad reconocerá los bienes o los servicios recibidos cuando estos sean adquiridos o recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con pago en acciones, que se liquiden con instrumentos de patrimonio. O bien se reconocerá un pasivo si los bienes o servicios hubieran sido adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, en este caso se reconocerán como gastos. Aquí tenemos unos casos prácticos. En primera instancia nos dice el ejemplo, la entidad A, como parte de sus actividades ordinarias, contrató a una consultora local de relaciones públicas para que la asesore con una nueva campaña de mercadotecnia. Como pago por los servicios, la consultora aceptó acciones ordinarias de la entidad A. El precio de factura por asesoramiento de la consultora es de 3.000 unidades monetarias y que la entidad A emitió 100 acciones ordinarias con un valor a la par de 10 unidades monetarias cada una. Para poder solucionar este ejemplo, primeramente tenemos que tomar en cuenta que los desembolsos en publicidad y actividades de promoción van a ser reconocidos como gastos. Por consiguiente, la entidad A registra un gasto por mercadotecnia, del mismo modo que lo habría hecho si lo hubiera pagado en efectivo. Esta transacción va a incrementar los gastos e incrementa el patrimonio, como anteriormente lo habíamos mencionado. Del valor de la factura por los honorarios de la consultora es la mejor medida del valor razonable del asesoramiento en mercadotecnia. Y las acciones ordinarias entregadas a cambio por la entidad A, suponiendo una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre participantes del mercado, es decir, entre la entidad A y la entidad que está ofreciendo servicios de mercadotecnia. Por consiguiente, en este caso, la entidad A va a contabilizar la transacción de la siguiente manera. Ahí vamos a ver el reconocimiento de gasto de mercadotecnia y también tenemos lo que es la cuenta capital en acciones ordinarias por un valor de 1.000 unidades monetarias, prima de emisión en acciones por un valor de 2.000 unidades monetarias. Como glosa, reconocimiento de la recepción de asesoramiento en mercadotecnia a cambio de la emisión de 100 acciones ordinarias de la entidad A.
Tenemos como segundo ejemplo, nos dice que al 31 de diciembre de 2021, la entidad A concede a cada empleado 10 acciones ordinarias. En este caso no existen condiciones para la irrevocabilidad o justificación de la concesión. Es decir, que la entidad A no está poniendo condiciones a los empleados para que puedan, en este caso, ser acreedores de estas 10 acciones ordinarias. Dado que no existen dichas condiciones, el 31 de diciembre de 2021, que es la fecha de concesión, es la fecha que se toma en cuenta, los empleados de la entidad A tienen un derecho incondicional a recibir las acciones. Por consiguiente, el 31 de diciembre de 2021, la entidad A reconoce un costo de personal en relación con los servicios recibidos y un importe correspondiente en el patrimonio. El valor razonable de los servicios de los empleados se debe medir por referencia al valor razonable de las acciones concedidas y no por el valor razonable de los servicios de los empleados. Esto es muy importante al momento de realizar, debido a que los servicios fueron prestados por los empleados. La fecha de medición es la fecha de concesión de las acciones. Si el valor razonable al 31 de diciembre de 2020, fecha de concesión de todas las acciones concedidas, es de 5.000 unidades monetarias, la entidad A va a realizar el siguiente asiento para poder, en este caso, registrar, ¿no?, la remuneración que realiza, en este caso, al personal a través de las acciones, que es gasto de personal por 5.000 unidades monetarias a capital en acciones ordinarias por 5.000 unidades monetarias. Y en este caso tenemos la glosa que nos menciona reconocimiento de la recepción de servicios de los empleados a cambio de la emisión de 100 acciones ordinarias de capital A. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, que menciona la MIC, es que el capital en este caso no se va a ver afectado, es lo que se menciona. Eso sería todo, Lice. Ya. Muchas gracias, colega. Bueno, nos falta la última, ¿no? Vamos a concluir con la última posición. Y vuelvo a repetir, colega, que si tienen dudas, por favor, pueden escribir al chat para cualquier tipo de consulta, ¿ya? Muchas gracias, colega. Entonces vamos con la última norma. Buenas noches, Lice. ¿Se puede ver? Sí, sí, colega, se puede ver. Continuando con la disertación, voy a explicar la NIP 3, combinaciones de negocios. Combinaciones de negocios. Esta NIP tiene como objetivo mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre las combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad proporciona a través de sus estados financieros. Como alcance, esta NIF no se aplicará a la contabilización de la información de un acuerdo conjunto en los estados financieros del acuerdo conjunto mismo. También no se aplica a la adquisición de un activo o de un grupo de activos que constituyan un negocio. También a una combinación de entidades o negocios bajo control común. ¿Cuáles son las razones por las que se realizan operaciones de combinaciones de negocios? Bueno, una de las razones es lograr competitividad, diversificar productos o servicios, también el crecimiento de estructura y capacidad de producción, mejorar la posición en los mercados, la reducción de gastos administrativos a través de sinergia de recursos, la obtención de beneficios fiscales
y mejorar la rentabilidad, entre otras. Las formas jurídicas que dan lugar a las combinaciones de negocios son la fusión o división de varias entidades, la adquisición de la totalidad de los elementos patrimoniales de una empresa, adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa, o en la misma constitución de la sociedad. Otras operaciones que dan lugar a que una empresa adquiera el control de otra sin haber intervenido en ella, independientemente del hecho de ser propietaria con anterioridad de una participación sobre la misma. Los pasos para la aplicación del método de adquisición son 3. Uno de ellos es la identificación de un adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios, la distribución en la fecha de la adquisición del costo de combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. El paso 1, identificación de la entidad adquiriente. Se identifica la entidad adquiriente tomando en cuenta lo siguiente: cuando ésta cuente con más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores, cuando pueda dirigir las políticas financieras de explotación de la entidad según una disposición legal, cuando pueda revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. En el paso 2, el coste de la combinación de negocios. Se determina el coste tomando en consideración lo siguiente: a través de la suma de los costes de las transacciones individuales y tomando la fecha de intercambio de cada una de las transacciones de intercambio, mientras que la fecha de adquisición será aquella en que la adquiriente obtenga el control sobre la adquirida. La información que se debe revelar en los estados financieros son los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados, la fecha de adquisición, el porcentaje de instrumentos de patrimonio neto con derecho a voto adquiridos. Aquí tengo un ejemplo del crédito mercantil o diferencia negativa de combinación. La sociedad X adquiere una empresa que tiene contabilizado los siguientes elementos. Como propiedad, planta y equipo por el valor de 30,000, deudas a largo plazo por un valor de 7,000. Los elementos de propiedad de planta y equipo se valoran en 35,000 y la adquisición de la empresa se paga en efectivo por un importe total de 50,000. Bueno, aquí se realiza el cálculo del crédito mercantil. El costo de la combinación es por el importe de 50,000. El valor razonable de activos y pasivos es la diferencia. Los 35,000 menos los 7,000, que nos da la diferencia de 28,000. Y el crédito mercantil es la diferencia del costo de combinación menos el valor razonable de activos y pasivos netos, que sería 22,000. Y el asiento a realizar por esta compra, por esta adquisición, sería propiedad, planta y equipo al debe 35,000, el crédito mercantil por el monto de 22,000, las deudas a largo plazo por 7,000 y la tesorería, que es cuando, por el bien que se ha adquirido, por los 50,000. Eso sería, Lice. Ya. Muchas gracias, colega. No sé si hay alguna consulta, colegas, adicional.
Bien. Bien, colega, yo creo que deben estar un poquito cansaditos. No hemos visto hoy día varias normas. Pedir si había consultas también que puedan escribir aquí en este medio. De todas formas, pueden hacerlo al grupo, por favor. Y les quiero dar así más tiempito porque tienen un cuestionario un poquito amplio que ir resolviendo. Como les mencioné, ese es para el último día de clases, ¿ya, colega? Entonces, voy a pasar al grupo lo que continúan el próximo viernes, por favor, ya para que no haya retrasos. Ahorita paso. Bueno, colega. Entonces acabo de pasar al grupo, por favor. Entonces vamos a continuar el próximo viernes. Vayan realizando el cuestionario. Cualquier consulta me había retrasado un poquito en varias oportunidades. Como le dije, todos estamos en cierre, en auditoría, ¿no? Entonces, pero le voy a responder, ¿ya? El día viernes, por favor, entonces vamos a comenzar así también puntual. Ahora tuve un pequeño contratiempo que se me actualizó la máquina y tardó un poquito. ¿Ya? Entonces, con esto culminamos hoy día, colegas, porque tengo que todavía grabar, está grabando la clase y hasta que baje creo que es más de media hora. Entonces, les agradezco a todos por su atención y continuamos el próximo viernes, ¿ya? Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Hola. Licen.